Hoy las maquetas suelen traer hechas las soldaduras incluso con bastante calidad, pero si las hacemos nosotros mismos le daremos un toque personal, las haremos únicas. En un pasado directo con los mecenas estuvimos tratando este tema, haciendo las soldaduras a un King Tiger. Normalmente los vehículos tienen soldaduras de diferentes anchos, diferentes grosores, dependiendo de las medidas de la plancha de blindaje o de su inclinación. Recientemente me he pillado un juego de formones que van desde 0,1 milímetros hasta 2. Por desgracia pega un salto de 1 milímetro a 2 milímetros, pero eso lo podremos ir rellenando con otras herramientas. Las propias soldaduras del modelo nos va a servir de pauta a la hora de elegir el formón que vamos a usar, porque lo primero que vamos a hacer es tallar el canal de soldadura. Aparte de este formón podemos utilizar cuchillas viejas modificadas a diferentes tamaños, incluso cortadores de metacrilato. Siempre será conveniente avanzar poco a poco, dando pasadas sucesivas y no intentando correr, porque si lo hacemos es muy probable que la herramienta salte y dejemos una marca en el plástico donde no debe. Eso necesitará después ser corregido con masilla y lija. Los momentos más tensos son cuando en un machiembrado hay una curva, donde, como en la carretera, nos podemos salir. El canal es necesario para poner la cantidad precisa de masilla. Esta zona del frontal de la torre del King Tiger es muy curiosa, porque veremos cómo está hecho ese machiembrado, que el grosor de la plancha de blindaje ni siquiera se nota en la parte superior ni en los laterales, quizás en la parte inferior. Incluso tiene unos cilindros metálicos que se insertan para mantener la plancha en su sitio antes de hacer la soldadura. Si nosotros vemos fotos, nos daremos cuenta que la soldadura no tiene demasiado relieve. Incluso en las fotos realizadas a una determinada distancia, ni siquiera muchas veces son distinguibles. Fotos de vehículos como este que está en el Museo de Thun, ahora mismo que está en restauración, nos permite ver lo que sobresale la soldadura sobre la superficie, que es poco, pero también las diferentes direcciones de los cordones de soldadura al canal. Algunos van en paralelo al canal, pero otros adquieren una forma de U perpendicular al canal. Antes de empezar a poner masilla, tendremos que hacer el famoso oxicorte, unas marcas que deja el haber cortado la plancha. En los vehículos alemanes son poco evidentes porque se hacía con bastante cuidado. Nosotros en el modelismo muchas veces sobrehacemos las cosas, las hacemos demasiado por motivos estéticos, por gustos. En este caso lo mejor es coger una cuchilla e ir dando pasadas perpendiculares a la superficie. Con otros vehículos de construcción más tosca, incluso podremos hacerlo con una lija de grano muy grueso o con una pequeña sierra. Tanto el oxicorte como el fondo del canal deberemos suavizarlo con un poco de pegamento, por dos motivos. Uno es hacer que la forma se reblandezca y el otro es limpiar de virutas y al fundir el plástico hacer una superficie más lisa que permita una mejor adhesión de la masilla. Al hacer los canales tenemos que tener una pequeña precaución y es no pasarnos, porque si nos pasamos incluso podemos perforar el plástico. Con esta luz puesta por debajo veremos hasta qué punto me he acercado a la cara interior del plástico. Cuidado porque podemos estropear la superficie. Para hacer las soldaduras utilizo masilla epoxi de 2 componentes. Normalmente suelo utilizar 2 marcas, la Quick Type de Tamiya y la verde de Green Stuff. Las dos son similares pero tienen sus pequeñas diferencias. Yo elijo una u otra según el color del plástico, por problemas de visión que tengo.
la Quick Tipe con vehículos que tengan el plástico de colores oscuros, pero si el plástico es de color claro utilizo la de Green Stuff. La de Green Stuff es algo más gomosa, es más flexible y se autonivela un poquito la superficie, cosas que nos puede venir bien para que no queden a lo mejor cantos demasiado afilados. La precaución que tenemos que tener es quitar la zona de contacto, porque esa zona ha comenzado ya a fraguar y nos puede dejar pegotes amarillos cuando hagamos la mezcla. El amasado tiene que ser concienzudo, bien con los dedos o bien utilizando este viejo CD que puede ser sustituido por una lámina de plástico, bien de carta plástica o de cualquier plástico que tengamos a mano. Los que tenemos una cierta edad todavía tendremos estas tarrinas de CD o de DVD que utilizábamos con el ordenador. Trabajo sobre un cristal que no debe estar ni muy limpio ni muy sucio, una cosa intermedia para que no se pegue la masilla. Por el otro lado del cristal todavía tengo pegado unos trozos de cinta de enmascarar que utilicé para medir el tamaño de una lona que hice con otra maqueta. ¿Veis cómo hago un churrito, lo doblo, vuelvo a hacer otro, lo doblo? Pero si seguimos haciendo esto habrá un extremo en el que no se está mezclando. Para evitarlo tendremos que meter los dos extremos hacia adentro y volver a amasar. Incluso hacer una pequeña pelota y amasarlos con los dedos un rato para volver otra vez a hacer churritos. Esta operación la haremos hasta que el color sea un verde homogéneo sin vetas. Habréis visto que he cortado la masilla a ojo en partes más o menos iguales. Es verdad que el producto viene con más amarillo que azul. Los entendidos, sobre todo la gente que modela figuras, saben perfectamente qué cantidad hay que dar de un tipo y de otro para diferentes consistencias y adhesiones o incluso niveles de detalle. Para la tarea que vamos a hacer no es necesario. Podemos hacer una mezcla bastante variable en tantos por cientos de una y de otra que el resultado va a ser aceptable. Lo vamos a notar en si el verde es más amarillento o más azulado. Para depositar la masilla en los canales de soldadura he utilizado todo tipo de herramientas. Pequeños palillos de modelado, pinceles de silicona, pero la que va mejor, sorprendentemente, es un palillo de dientes. Normalmente lo lijo hasta que tenga el extremo romo, pero con algo de conicidad, y mojándolo en agua lo uso para empujar la masilla hasta el fondo del canal hasta que quede al ras. Si vemos que nos falta masilla, siempre podremos añadir un poquito más. Este material nos permite también hacer hilos de soldadura muy finos, especialmente los que sujetan piezas pequeñas y formando ángulo de 90 grados. Para esas no va a ser necesario hacer ningún canal de soldadura. En el King Tiger encontramos este protector de la ametralladora, pero también los ganchos que hay en la zona del motor para izar esa superficie. Para darle textura suelo utilizar una broca, he aprovechado una broca rota, que he lijado en ángulo hasta darle esa forma como de salchichón, pero también se puede dar la textura utilizando un cepillo de dientes, por supuesto uno que utilicemos ex profeso para el modelismo, ni uno usado ni uno que vayamos a usar después. Para dar textura a los cordones de soldadura que van en paralelo, utilizo esta vieja cuchilla que he limado hasta darle una forma afilada pero curva. Y para los cordones de soldadura en forma de U, uso esta otra herramienta que he hecho dando forma alrededor de una puntilla con un trozo de metal de una lata de refresco. Si bien con los cordones en paralelo podemos dar marcas hacia adelante y hacia atrás, con estos es mejor ir poco a poco, marcando la forma en U, dejando poco espacio entre medias, prácticamente una pegada a la siguiente. Siempre iremos comprobando lo que hacemos con las fotos de los walkaround que hoy en día podemos encontrar en internet. En este caso ya os he dicho que me estoy guiando por unas fotos del
vehículo que está en el Museo de Thun. Este proceso, esta técnica no tiene ningún secreto, es lo que habéis visto. No nos debe dar ningún susto, ninguna precaución y nos tenemos que tirar de cabeza para darle esa personalidad propia a nuestras maquetas. Y si no nos sale bien, no pasa nada. La siguiente lo haremos mejor. De modo que espero haberos animado a hacer esta técnica, que ya os digo, no es ningún secreto, está muy extendida y hoy en día es muy común hacerla, es casi un tratamiento obligado con cada vehículo. Y lo dicho, espero que este pequeño tutorial os haya sido de utilidad y nos vemos maqueteando.